Cordial saludo para todos, apreciado tutor, compañeros. Deseamos que se encuentren el día de hoy muy bien. Mi nombre es Hernán Darío Fonseca y a continuación realizaré la exposición del tema que nos correspondió sobre la comunicación asertiva. En primera instancia, entonces, hablamos de qué es la comunicación asertiva, ¿verdad? Aquí lo que podemos encontrar es que la comunicación asertiva es aquella que mediante la cual digamos que nosotros logramos manifestar a otras personas de manera simple, clara y oportuna lo que sentimos, lo que queremos y por qué no lo que pensamos. Digamos que la comunicación asertiva hace parte de una habilidad social de gran valor que está asociada de alguna manera a algo que se llama, y que es bien importante, que se llama la inteligencia emocional. Entonces esto crea una sinergia y crea la capacidad para tener una comunicación de manera armoniosa, claramente efectiva y que pueda ser eficiente entre los demás. Pero además de qué es la comunicación asertiva, nosotros también debemos saber para qué sirve. Digamos que en primera instancia podemos decir que la comunicación asertiva reconoce todos los derechos sin dejar de respetar los derechos de los demás, ¿verdad? Eso es como una primordial. De igual manera, esto nos permite asumir alguna responsabilidad de nosotros mismos y de las acciones sin juzgar o culpar a otras personas. Digamos que también permite confrontar de manera constructiva y digamos que encontrar una solución mutuamente satisfactoria cuando existe un conflicto entre dos o más personas. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? El primero, el contacto visual, postura corporal, gestos y el tono de voz. Si lo notan en este slide, es bien importante el contacto visual que yo debo de tener con la persona a la cual me estoy comunicando, bien sea una persona, el receptor, el emisor, o un grupo de personas al cual yo me esté dirigiendo, una postura corporal que sea claramente adecuada, los gestos y el tono de voz. Vamos entonces a hablar a cada una de ellas. Primero hablaremos entonces del contacto visual, como lo decíamos antes. Aquí se demuestra el interés y la sinceridad en la mirada, ¿cierto? Hablamos que el emisor mira a los ojos de las demás personas a las cuales quiere transmitir algún tipo de mensaje, digamos que sin causar intimidación, y esto es bien importante mencionarlo, ¿no? A veces uno con la mirada no necesita decir mucho, pero genera algún tipo de intimidación. Hablaremos entonces de la postura corporal. ¿Qué tipo de lenguaje voy a usar? El lenguaje corporal, digamos que debe ser congruente, ¿sí? Que tenga una coherencia del significado del mensaje. Digamos que la comunicación no verbal del emisor se transmite a través de los gestos, las posiciones, la postura, las posiciones en las manos. Esto claramente lo que hace es que el mensaje sea de alguna manera coherente y lo que quiero transmitir sea mucho más fácil. Los gestos. Los gestos apropiados, aquí digamos que añaden un énfasis o ayudan a enfatizar un poco cuáles son las actitudes, digamos que de una buena comunicación asertiva. Digamos que aquí se caracteriza porque todos sus interlocutores manejan muy bien los gestos para guiar una conversación, ¿cierto? Donde debemos tener una sonrisa moderada, debemos mantener las manos abiertas para expresar lo que yo estoy diciendo, para digamos que expresar la receptividad. Digamos que todo esto es recomendable. No realizar gestos bruscos de ninguna manera. Por supuesto que lo que yo quiero transmitir es un mensaje claro, eficiente y coherente. El tono de voz. Aquí en el tono de voz, digamos que un tono de voz bien modulado puede decir que es mucho más conveniente y aceptable, que no puede intimidar. Aquí tenemos una delgada línea entre gritar y saber transmitir con un buen tono de voz el mensaje que yo quiero dar, que sea por supuesto de alguna manera convincente y que sea aceptable, que a su vez no intimide a las demás personas, que la voz sea clara, que sea fluida, que sea sincera y digamos que no tenga algún tipo de lo que nosotros comúnmente llamamos
titubeos o que sea relajada o que se sienta inseguro o nervioso. Digamos que aquí debe ser como una voz firme y segura. ¿Cuáles son los tipos de comunicación asertiva que tenemos? Digamos que los tipos de comunicación asertiva encontramos en la conducta no verbal, que esto influye en la forma o la manera en que la persona recibe la información. En la conducta verbal, que aquí es bien importante, que cuando nosotros estamos en una conversación no se nos cruzan los brazos o buscamos una posición de apertura, tratar de traspasar lo que yo llamo un paralelo entre el derecho y el izquierdo para hacer un cruce de brazos. Lo que yo quiero es transmitir un mensaje y sé o debo de tener en cuál aspecto de mi cuerpo voy a estar manejando los brazos. La comunicación asertiva en la conducta paraverbal, y aquí digamos que procuramos usar un tono de voz un poco más calmado, constante. Aquí lo que tenemos que hacer es respetar los silencios y mantener un adecuado ritmo durante todo el proceso. Esto es bien importante mencionarlos, digamos que en este sentido, los tipos de comunicación que nosotros podemos encontrar para que esto sea, digamos que congruente de una buena comunicación asertiva, una conducta no verbal, una conducta verbal y una conducta paraverbal. Por último, digamos que es la presentación que nosotros teníamos para compartir referente al tema que nos correspondió, y por supuesto que estamos atentos a todas sus preguntas e inquietudes. Lógicamente agradecemos al tutor y a nuestros compañeros de trabajo por toda la atención prestada a esta presentación. Así que de esta manera me despido. Muchísimas gracias por su atención y feliz tarde.